Son varias las cuestiones que tiene la especialidad de enfermedades infecciosas encima de la mesa en lo que respecta a su reconocimiento normativo dentro del Sistema Nacional de Salud. Hoy contamos en el Salud TV con el doctor Rafael Cantón, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, para que nos hable de estos temas pendientes. Doctor, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Ha asumido recientemente el reto de ser presidente de la SEIM. ¿Cuáles son los objetivos o las líneas maestras que se marcan estos años que venideros? Sí, bueno, tengo el honor de presidir en los próximos 2 años la Sociedad Española de Enfermedades y Microbiología Clínica. Es una sociedad que agrupa a distintos profesionales, ¿no? Los profesionales que ven a los pacientes directamente, que son los expertos en enfermedades infecciosas, y también los microbiólogos clínicos que trabajamos directamente en el laboratorio, pero con una clara relación también con la clínica. Precisamente los retos están ahí, en el posicionamiento de nuestros propios profesionales. Ha habido cambios normativos en lo que es la organización de la formación de los profesionales, que afecta directamente a lo que sería el desarrollo profesional de nuestros socios en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Tenemos 2 retos profesionales fundamentales. Uno de ellos es el reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciosas. No existe en España, existe en prácticamente la totalidad de los países europeos, con la excepción de Luxemburgo, Bélgica y Chipre, y España sería otro de los países que no tiene reconocida esa especialidad. Y luego el segundo reto, también muy importante, es el cambio que ha introducido el Real Decreto de Troncalidad, en el cual la microbiología clínica, que es la especialidad de microbiología y parasitología, se ha enmarcado dentro de lo que es el tronco de diagnóstico de laboratorio. Nosotros, sin querer renunciar, por supuesto, a lo que es el trabajo en el laboratorio, consideramos que la singularidad de nuestra propia especialidad debería haber sido considerada como otras especialidades, tomando como ejemplo pues, a anatomía patológica, como una especialidad no troncal, donde el microbiólogo clínico va a seguir desarrollando sus aspectos más relacionados con el laboratorio, pero donde creemos que va a tener una proyección a la clínica como hace actualmente en su trabajo habitual. Luego tocaremos más de cerca esos temas, pero sí me gustaría hacer un poco también, pues sacar a colación los proyectos que hay en torno a formación, acreditación, áreas científicas dentro de la SEIM. Sí, en la SEIM ha trabajado la Junta Directiva anterior, en la cual yo estaba de vicepresidente, y las juntas directivas anteriores, en el tema de formación de nuestros socios. Es un tema importante, es decir, la administración o las instituciones sanitarias ofrecen formación, pero está claro que esa formación hay que complementarla, y sobre todo organizada por los propios profesionales, que encuentran en las propias sociedades científicas el lugar natural de incrementar esa propia formación. Los tiempos han ido cambiando, la sociedad nuestra tiene una revista de alto prestigio, que es Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, donde es un foro importante, ocupa el tercer lugar, entre el tercer y el quinto lugar en revistas españolas en cuanto a factor de impacto, pero aparte de eso hemos querido crear una plataforma de formación que se denomina Campus SEIM, donde todos los profesionales pueden aportar sus propios cursos, que serán en abiertos a otros profesionales, no necesariamente que estén integrados en nuestra propia sociedad. Y ahí se va a hacer un esfuerzo importante en los próximos años para desarrollar todos los contenidos. Se habla mucho últimamente de la recertificación, es un tema que está también pues, encima de la mesa. Las sociedades científicas, bajo su punto de vista, deberían ser las que deberían un poco liderar esa recertificación. ¿Desde la SEIM se está trabajando también en ello? Sí, hay una parte que va a depender de la administración, es evidente. El certificador o el que va a dar la acreditación final o la certificación, dependiendo del nivel que pongamos, va a ser siempre la administración. Pero yo creo que las sociedades científicas tienen mucho que decir. Somos los propios profesionales los que conocemos en profundidad cómo se trabaja, para quién trabajamos y cómo debemos trabajar, ¿no? Y en el fondo ahí es donde debemos aportar toda nuestra experiencia para que ese proceso tanto de certificación como de acreditación se haga en una línea adecuada
para los intereses de los propios profesionales, pero también para el fin último para el que trabajamos, que no son otros que los pacientes. Retomando un poco la cuestión que planteaba al principio del reconocimiento de la especialidad, con ese Real Decreto de troncalidad, que el Ministerio no reconoce, ¿no?, ese planteamiento que está haciendo la sociedad y en concreto la Dirección General de Salud Pública. ¿Cuál es la postura de la SEIN y qué se está haciendo, ¿no?, para tratar de solventar esta cuestión? Pues nuestra sociedad se ha visto sorprendida por un Real Decreto, por un proyecto de un Real Decreto que hemos tenido conocimiento a través del propio Ministerio, donde no se incluye en un listado de profesionales, servicios, unidades que tienen que integrar el sistema sanitario español. Hay pues más de 100, me parece que son 101 las que se incluyen ahí, donde no se incluyen enfermedades infecciosas. Claro, cuando lo vimos, pues la primera reacción es que había sido un olvido, que probablemente no se había transcrito la norma de forma adecuada. Claro, esto nos ha creado una gran preocupación también porque va unido a la sensación que tenemos de frustración en que nuestros propios profesionales que están ejerciendo como infectólogos clínicos y que son expertos en enfermedades infecciosas no pueden, sin embargo, tener una formación reglada reconociendo la naturaleza de la propia especialidad. Como he dicho anteriormente, está reconocida en prácticamente todos los países de Europa. Se da una circunstancia muy importante. Los profesionales que integran ese colectivo de infectólogos en los hospitales españoles ocupan a nivel europeo y a nivel mundial los primeros puestos en factores de impacto de publicaciones. Hay un dato que es muy llamativo. España, tanto lo que son las enfermedades infecciosas como la microbiología clínica, es el 5º país mundial a nivel de producción científica. Y ese dato yo creo que nos debe hacer reflexionar también de la valía de los propios profesionales, en este caso de los infectólogos clínicos, y que necesitan una formación reglada que dé posteriormente una oportunidad a las nuevas generaciones en formación y que a la postre o al final pues serán los propios pacientes quien se beneficie de ese trabajo que ya se está realizando y que debe tener, pues como decía anteriormente, una formación reglada. Porque el no reconocimiento puede dejarnos a la cola de Europa, ¿no? Como comentaba, son pocos los países que no tienen reconocido. Pues nos puede dejar en una situación curiosa, ¿no? Es decir, hay profesionales españoles que se han ido fuera de España a formarse en enfermedades infecciosas. Sin embargo, esos títulos que tienen fuera de España no son reconocidos como tal, puesto que no existe esa especialidad de enfermedades infecciosas. El rango de edad de los infectólogos que tenemos actualmente puede llevar a una situación que dentro de 10, 15 años como mucho, pues estos profesionales lógicamente van desapareciendo del panorama de la propia actividad profesional por las propias jubilaciones y sin embargo no hay un recambio generacional. Eso nos preocupa. Se ha trabajado mucho durante los 30 últimos años. Los infectólogos junto con los microbiólogos trabajan en los equipos de control de infección. Yo creo que tenemos ejemplos muy recientes de crisis sanitarias, la más reciente probablemente y la que más mediáticamente ha llamado pues, la atención de lo que es el público en general y los profesionales sanitarios, ha sido la emergencia del ébola. Los infectólogos se han puesto en primera línea a trabajar y a trabajar con la administración de forma importante. Hay que recordar que ese gabinete de crisis que se formalizó tenía precisamente un infectólogo trabajando y también tenía un microbiólogo clínico y sin embargo después no tenemos pues, de forma reglada nuevamente lo que es la especialidad de enfermedades infecciosas, que haría mucho más eficiente lo que sería el trabajo del día a día en los propios hospitales. De seguir sanidad sin escuchar un poco las reivindicaciones de la sociedad, ¿se está planteando alguna vía alternativa? ¿Hay algunas sociedades que están acudiendo pues, a los tribunales en este sentido? Nuestra línea siempre es el diálogo. Es decir, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas no cejará de dialogar. Sabemos dialogar con la Administración y también la prueba de ello es que estamos incluidos en todos los grupos de trabajo donde realmente se necesitan microbiólogos clínicos y se necesitan infectólogos, absolutamente todos, desde las resistencias a antimicrobianos, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, etcétera, por poner 2 ejemplos. Claro, nosotros en un momento determinado ese diálogo, puesto que ya fue publicado el Real Decreto de Troncalidad, donde no se incluía como tal
a las enfermedades infecciosas como especialidad, sí se creaban otras especialidades, pero no la de enfermedades infecciosas y microbiología clínica. La única vía que nos quedaba como sociedad era recurrir a los tribunales, y asimismo, pues en esta situación está recurrido a los tribunales y estamos esperando pues la sentencia de los jueces, que esperamos sea favorable a lo que es la demostración de que España se merece tener especialistas formados en enfermedades infecciosas. Otro de los temas que se han puesto pues, estos días, además muy recientemente, y que creo que ha recibido la sociedad también con algo de sorpresa, ¿no?, es que en el proyecto de Real Decreto de la Dirección General de Salud Pública, donde se establecen precisamente las bases generales sobre la autorización de centros y servicios de establecimientos sanitarios, y se determinan esos requisitos mínimos, ¿no?, para su autorización, no se está contemplando las enfermedades infecciosas dentro de este proyecto, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Ya se lo han trasladado al Ministerio también? Nosotros lo hemos trasladado al Ministerio, y lo hemos trasladado también haciendo alegaciones. Es decir, todo Real Decreto tiene un trámite de audiencia pública, este no podía ser menos, es una norma importante, es el propio Ministerio quien hace público este documento y consulta pues, a distintos colectivos, ¿no? En nuestro caso, el conocimiento ha sido a través de esa página web donde se expone en el propio Ministerio, y nosotros hemos hecho alegaciones. Esas alegaciones es la petición al Ministerio que incluya como tal las enfermedades infecciosas, con una definición de lo que sería esas unidades o esos servicios de enfermedades infecciosas y quién debe estar al frente, que no debe ser, en este caso, un experto en enfermedades infecciosas, pero que queremos ir más allá y que sea, evidentemente, un especialista formado en enfermedades infecciosas. Pero yo creo que además hay que hacer una aclaración. Nosotros no estamos pidiendo algo que no exista ya en España. En España existen prácticamente 100 servicios o unidades de enfermedades infecciosas, servicios como tal, en hospitales grandes, algunos pues como el que yo provengo, que es el Hospital Ramón y Cajal, pero existen otros en el país muy similares en actividad a lo que es el propio hospital donde yo ejerzo. En otros, que tienen un carácter a lo mejor un poco más reducido en cuanto a actividad o complejidad, existen esas unidades que conforman al final un total aproximado de unos 500 profesionales. Claro, el que no esté incluido en los propios servicios, unidades, esa línea donde se especifique las enfermedades infecciosas, pues no deja de ser una contradicción con lo que es la actividad habitual y diaria. Lo único que estamos pidiendo es que se dé carta de naturaleza a lo que actualmente se está realizando en el propio Sistema Nacional de Salud. Bueno, esperamos que haya sido un despiste subsanable. Esperamos que sea subsanable. Claro, en lo que es el trámite de los reales decretos, los que competen con sanidad, estamos en contacto con las consejerías de sanidad. Ha habido pues, muchos cambios en los últimos meses, y estamos en contacto con las distintas consejerías para precisamente establecer ese diálogo, porque finalmente son ellas las que darán la voz y finalmente serán las que tendrán que aprobar pues, la naturaleza de ese real decreto, que nosotros confiamos y esperamos pues, que se corrija esa deficiencia. Sorprendente además porque, como comentaba, hay una colaboración y se cuenta, ¿no?, con la sociedad y con la especialidad de cara a la realización de planes por parte del Ministerio. Además, en concreto, ya lo mencionaba antes, ese proyecto que hay con la EMS, ¿no?, respecto al Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos. ¿En qué situación está y qué líneas se están planteando? Pues yo he de decir que para nosotros es una gran satisfacción colaborar con la Administración. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos realizando. El tema de las resistencias antimicrobianas es un tema importante, es un problema de salud pública real. Nos podemos quedar sin antibióticos efectivos en poco tiempo. Hay problemas que surgen en los hospitales donde la complejidad del tipo de microorganismos requiere una detección muy específica en los laboratorios, su reconocimiento, el desentrañar el por qué esos microorganismos son resistentes, por qué se diseminan, ¿no?, y luego lo que sería el tratamiento. El control de esas bacterias multiresistentes también trabajamos con otros profesionales, como son los profesionales de la sanidad pública o de la medicina preventiva, y con otros profesionales que también tratan a estos pacientes, ¿no? Pues, por ejemplo, los que se dedican a los pacientes críticos, ¿no? Pero nosotros, como expertos en estas áreas, ¿no?, de lo que son los tratamientos, del control de la infección, del diagnóstico en el laboratorio, nos sentimos
con una postura de servicio a la propia administración. Tenemos los conocimientos, nos hemos formado para eso y creemos que ahí, dado que es un problema importante para lo que son los pacientes y la sanidad pública, es donde tenemos que estar y es donde queremos estar y pensamos que debemos estar. Y por eso la colaboración es muy estrecha, muy estrecha. El impacto que se ha hecho desde nuestra propia sociedad con los distintos grupos de estudios o los distintos expertos relacionados con los mecanismos de resistencia o relacionados con ese control de infección ha sido importante, y también con algunos de los comités, en concreto con el comité COESAN, que es un comité que establece las bases de lo que es la interpretación de los datos del laboratorio en relación con la resistencia a los antimicrobianos, ha sido muy estrecha y está reconocida y está recogida en las conclusiones del propio documento de control de las resistencias y manejo de las resistencias de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Doctor Cantón, pues desde Gaceta Médica seguiremos muy de cerca todos estos temas que atañen a la especialidad, estaremos pendientes de ellos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes.